Así es que los invito a que abren sus Biblias en Mateo 20, 19. Mateo 20, 19. ¿Todos lo tienen? Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te bendecimos en esta hora, mi Dios amado, bendito Dios. Oh Rey amado, en esta hora, Padre, yo me pongo en tus manos, Señor. Bendiga a tu pueblo, Señor. Bendiga a cada uno de tus hijos, Padre, que están presentes, Señor amado. Bendiga a los padres, todos aquellos, Señor, que están viendo por este medio, Señor, por Face, mi Dios amado. Donde quiera que estén, Padre, bendito Dios, que sea tú también, mi Dios amado, hablándolos a esos corazones, Señor. Que cada día, Padre, bendito Dios, estemos firmes. Que cada día, Padre, bendito Dios, estemos atentos, mi Dios amado. Que cada día, Padre, bendito Dios, seamos obedientes a tu palabra, Señor, porque es tu voluntad, mi Dios amado. Pero en esta hora, Padre, sea tú, Señor amado, tomando control de mis labios en esta noche, mi Dios amado, porque todo lo que hacemos, mi Dios amado, lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Miramos, mis hermanos, la palabra de Dios. El tema es la crucificación de Cristo. Sabe que leemos la Biblia, todos conocemos, todo lo conocemos, leemos la Biblia. ¿Cómo vino Dios en este mundo, verdad? ¿Cómo es de que Él, siendo Dios, dejó su trono? Siendo Él Dios, dejó todo, mis hermanos. Sabe que el ser humano hoy en día no puede ser nada por otra persona. Sabe que nosotros hay veces, si pedimos un favor y no nos hacen, nos enojamos. Sabe que el hermano no puede pagar la culpa del otro hermano. Si el hermano tiene pena de muerte, el hermano o el padre no va a decir: yo voy a dar mi vida. Es difícil. Es difícil cómo es el ser humano hoy en día, mis hermanos. Por más que tenga amor a su amigo, a su hermano, o al padre o a la madre, pero nunca el hombre ha dado su vida por el ser humano. Pero miramos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateos 1:20. Dice la palabra de Dios, mis hermanos: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miramos cómo Dios, Él tuvo un cuerpo en este mundo. Miramos, mis hermanos, siendo Dios, Él tuvo un cuerpo en este mundo. Hay veces nosotros decimos, hay cosas que decimos no podemos. Pero al mismo tiempo Dios, miramos cómo nos da un ejemplo, que Él vino en esta tierra y tuvo un cuerpo también. Pero miramos también, mis hermanos, como dice la palabra,
que José no tuvo, desde que el principio, cuando el ángel habló, él no tuvo relaciones con su esposa. Pero miramos cómo la palabra nos habla, cómo vino el Señor en esta tierra y teniendo un cuerpo, mis hermanos. Pero miramos también cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vino en esta tierra, verdad? A veces pensamos nosotros, porque Él es Dios, y pensamos de que es muy fácil para Él. Pensamos nosotros, porque Él es Dios y no hay nada difícil, pues, ¿verdad? Pero miramos, dice en Lucas 2:7, mis hermanos, dice en Lucas 2:7, dice, mis hermanos, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a parar un rato en este lugar, mis hermanos. Miramos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en esa época, nosotros podríamos decir hoy en día un hotel, un hospedaje, pero dice que no había lugar para Él. No había un cuarto para Él. Pero en ese tiempo, esos lugares, ellos tenían establos donde los viajeros tienen animales, pues dejaban afuera, ¿verdad? Pero miramos el lugar, no había un cuarto para nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ahí mismo dice que Él nació en un pesebre, mis hermanos. Miramos lo que Dios hizo por nosotros, mis hermanos, lo que Dios pasó, cómo vemos que cuando Él nació, mis hermanos, Él no tuvo una cama de oro, una cama de cedro, un lugar hermoso, pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que Él nació en un pesebre, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Miramos, mis hermanos, cómo es de que nuestro Señor Jesucristo dejó todo, hizo todo por usted, por mí, mis hermanos. Por eso, miramos, mis hermanos, ¿cuál es el motivo de que nosotros vengamos a adorar al Señor? ¿Por qué nosotros vengamos cada día a buscar al Señor? ¿Por qué nosotros necesitamos del Señor? Pero miramos, mis hermanos, la alegría en ese tiempo, en esa época. Dice en el 8, mis hermanos, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo y el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice la palabra de Dios. Miramos, mis hermanos, cómo es los ángeles anunciaron, mis hermanos, con aquellos pastores. Pero aquellos pastores, mis hermanos, no es como en esta época, que hoy en día cualquiera predica la palabra de Dios. Usted ya puede tener una Biblia, usted puede leer una Biblia y puede entender qué es lo que hizo el Señor, cómo hizo el Señor, por qué descendió el Señor, por qué Él tuvo un cuerpo en esta tierra y por qué Él dejó su trono en ese tiempo. Pero miramos, mis hermanos, esos pastores no se quedaron quietos, y dice que ellos se fueron a ver. Pero miramos, mis hermanos, dice en Lucas 2:52, miramos cómo nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él nació en un pesebre. Miramos, mis hermanos, que no había un lugar para Él, pero dice que cuando Él crecía, conforme Él crecía, dice la palabra de Dios en Lucas, mis hermanos, 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero miramos, mis hermanos, cómo Dios crecía, mis hermanos, en este mundo, en esta tierra, crecía. Pero el propósito de Él, de su venida, ¿cuál era el propósito? Eso es lo que debemos nosotros saber. ¿Cuál era el propósito?
Cuando usted va en un trabajo, usted no va porque no tiene nada que hacer en la casa. Usted no va porque a pasar tiempo en el negocio o en la compañía, en cualquier lado. Si usted va en el trabajo porque usted tiene un propósito, porque usted necesita dinero, porque usted necesita pagar sus biles, porque muchas cosas le va a servir el dinero, para muchas cosas le va a servir el dinero. Ese es el propósito del hombre y de la mujer hoy en día, mis hermanos. Usted no come porque usted ve comida de sobras ahí. Usted come porque necesita alimentarse. Usted necesita estar sano. Usted necesita tener fuerza cada día. Por eso es el motivo de que nosotros comemos cada día. Ese es el motivo, mis hermanos. Cada cosa tiene un motivo. Hoy hay un motivo porque estamos aquí. Nadie vino aquí porque le dio las ganas, porque no tenía nada que hacer en la casa o porque está aburrida. No, porque necesitamos de Dios, anhelamos de Dios, necesitamos ser fortalecidos, mis hermanos. Necesitamos salir cada día fortalecidos y cada día necesitamos, cada día que el Señor nos guíe a través de su palabra, que el Señor nos hable a través de su palabra. Ese es el propósito de nosotros en esta noche. Pero miramos la palabra de Dios, mis hermanos. Dice en Mateo 3:13, mis hermanos, 3:13. Dice la palabra de Dios: así como Dios crecía en sabiduría, en gracia, crecía. Pero dice que Él llegó a una cierta edad cuando Él se fue, mis hermanos, para que fuera bautizado. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:13, dice: y Él fue bautizado. Él bautizó de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea y Juan al Jordán para ser bautizado por Él. Miramos cómo Jesús, mis hermanos, Él no, a pesar que Él es Dios, Él no vino a ser como Él le da la gana o como Él quiere, sino conforme la palabra de Dios. Él se guiaba, dice la palabra de Dios, que Él también vino y fue bautizado el Señor Jesucristo. Y por eso hoy en día, mis hermanos, ¿por qué motivo nosotros? ¿Por qué motivo el ser humano, el hombre, la mujer, se bautiza, mis hermanos? Porque es un mandamiento de Dios. Porque el Señor fue un ejemplo también para nosotros. Miramos al Señor, mis hermanos. El Señor no simplemente dio órdenes. Van a hacer esto, van a hacer lo otro. No. Él fue un gran líder. Él fue un pastor de pastores. Y Él quiere hoy en día que su pueblo, sus hijos, sus escogidos, sus redimidos, los siguen cada día a Él. Y conforme la voluntad, conforme los mandamientos de Él, Él quiere que nosotros sigamos cada día que pasa de nuestra vida, que lo sigamos a Él, que guardamos la palabra de Dios, que guardamos su mandamiento, porque eso es la voluntad de Dios, no es la voluntad del hombre. Porque si fuera del hombre, hiciéramos como nosotros nos da las ganas, pero no, es la voluntad de Dios. Pero dice, mis hermanos, en el 4:17, dice, mis hermanos, dice en el 4:17, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero miramos, mis hermanos, la palabra de Dios dice: entonces comenzó Jesús a predicar. Ahora la pregunta es: ¿qué es predicar? Es proclamar, publicar abiertamente las buenas nuevas, la palabra de Dios, de la salvación. Él empezó a predicar, mis hermanos. En ese tiempo, mis hermanos, se vivía un tiempo muy difícil, que el ser humano, mis hermanos, tenían que llevar animales, tenían que hacer muchas cosas, pero el Señor vino. ¿Cuál es el propósito de nuestro Señor Jesús? Es para predicar la palabra de Dios, hablarnos de la salvación, hablarnos de que solo Él puede salvar, hablarnos de que solo Él nos puede liberar, hablarnos de que en aquel día ahí va a haber una ira venidera y nos va a salvar de esa ira venidera.
Y no solo de esa ira venidera, sino que también hay un infierno que está preparado para el diablo y sus demonios, y él quiere que nosotros no vayamos allá. Esa es la voluntad del Señor. Pero miramos, mi hermano, dice en el 24-25, dice, mis hermanos, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Pero miramos, mi hermano, cuando él empezó a predicar, mostrando su poder, mostrando que solo él tiene la autoridad. Miramos cuando él vino a sanar, mis hermanos. Tal vez hay gentes que llevaban mucho tiempo, estaban endemoniados, pero Dios cuando vino, los vino a liberar, los vino a sanar, los vino a hacer libres, aunque sean esclavos del enemigo, pero Dios los vino a salvar, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida cada día, mis hermanos. Él no quiere que nosotros seamos esclavos. Nosotros, cuando conocemos a Dios, nosotros somos libres. Nosotros, mis hermanos, miramos, mis hermanos, de que hoy hay gente que se esclavicen, pero ellos mismos. ¿Sabe que hay gente no pueden salir de un problema? ¿Sabe que hay gente no pueden dejar el licor, no pueden dejar las drogas, no pueden dejar muchos malos hábitos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero dice la palabra de Dios, que dice que él vino y le trajeron los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Los sanó. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, hoy en día? ¿Qué pasa entre nosotros? En el ser humano ha entrado un conformismo. Sabe que el ser humano tiene un error grande. Sabe que cuando hay oración es cuando más no queremos orar. Y si oramos, ya no tenemos palabra. No tenemos palabra. Pero miramos, mis hermanos, cuando Elías hizo que lloviera, ¿qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Se puso a dormir, se puso a jugar, oró fervientemente, dice la palabra de Dios. Oraba. Miramos, mis hermanos, Ezequías, está en 20, Segunda de Reyes. Ezequías, el mismo Dios le mandó un profeta, le dijo que preparara su hogar, que preparara, porque se iba a morir. Pero dice que Ezequías empezó a orar y el Señor lo escuchó. ¿Qué hizo David, mis hermanos, cuando estuvo en adulterio? Después de que lo reprendieron, mis hermanos, dice que él empezó a orar, empezó a hacer ayuno, mis hermanos. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios tiene hoy en día en medio de sus hijos, en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que hace el hombre hoy en día? Un predicador, un pastor, cuando empieza a reprender un demonio, ¿con qué se reprende un demonio? No le va a contar a usted un chiste, no le va a contar una historia, a través de la oración. ¿En qué se reprende una enfermedad sobre una persona? ¿Cómo se hace, mis hermanos? Con la oración. Todo con la oración. ¿Sabe? Cuando usted quiere hablar con Dios, también lo mismo. Tiene que orar para hablar con Dios. Pero miramos el poder de Dios, mis hermanos. El poder de Dios en nuestra vida. Pero eso es lo que nosotros hoy en día no nos gusta. No nos gusta orar. No nos gusta hablar con Dios. No nos gusta. ¿Sabe?
que Dios nos ha puesto muy fácil las cosas. Pero hay veces nosotros buscamos lo más difícil. Buscamos lo más difícil cuando Dios, Él mostró, dice la palabra de Dios, mis hermanos, cuando Él vino en este lugar, cuando Él sanaba a los enfermos, Él se iba a los montes, se apartaba de las personas, se apartaba de sus discípulos, empezaba a orar antes de ir a predicar. Es lo que hacía el Señor. Pero nosotros, en lugar de orar, se nos entra las malas ganas. Pero miramos la oración de un justo. Miramos, mis hermanos, Eliseo. ¿Quién era Eliseo? A veces nosotros decimos, oh, porque Dios es Dios. Si Él lo podía. Entonces, ¿quién era Moisés? ¿Quién era Elías? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? Que dice la palabra de Dios que su sombra, a través de su sombra, se sanaban muchos enfermos. Pero ¿cree usted que Pedro era conformista? ¿Estaba en una debilidad? ¿Estaba en un conformismo? No. Él buscaba a Dios. Él sabía quién era Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él es el que pelea por nosotros. Él es el que está con nosotros. En los problemas grandes, Él también toma control de toda situación. Eso es lo que Dios hace. Pero miramos, mis hermanos, dice en el Mateo 26, 14, dice en el 14 y el 16, dice, mis hermanos, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Pero miramos, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor por 30 monedas, mis hermanos, lo vendieron. Miramos, mis hermanos, era uno de sus discípulos, estaba con Él, comía con Él, caminaba con Él, hablaba con Él. Pero miramos, mi hermano, cómo lo traicionó nuestro maestro. Pero a pesar de eso, aunque este discípulo había traicionado a nuestro maestro, pero nuestro maestro, dice la palabra de Dios, que aún el Señor le trató amigo. Amigo. Miramos qué amor tan grande tiene nuestro Señor, mis hermanos. Qué amor tan grande tiene nuestro Señor, mis hermanos. A veces nosotros, mis hermanos, hoy en día no podemos perdonar una ofensa. Hoy en día no podemos perdonar una mirada. Hoy en día, mis hermanos, no podemos perdonar un error, pero queremos ir al cielo. Y miramos al Señor. Él no se enojó. Él no lo trató mal. Él nunca le dijo cosas malas, sino que Él le trató amigo. Miramos, mis hermanos, cómo lo entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Él vino en esta tierra a predicar. Él vino en esta tierra a sanar. Él vino en esta tierra a liberar, a libertar. Miramos, mi hermano, la misma palabra dice que Él sanaba a los enfermos. Él levantaba a los paralíticos. Él vino a hacer buenas obras. Pero, mis hermanos, miramos cómo a Él lo trataron en esta tierra. ¿Sabe qué todo lo que le hicieron nuestros maestros, mis hermanos? Yo diría, hoy en día cualquiera no soportaría eso. Pero dice en el 26:48, mis hermanos, dice en el 26:48, dice en el 48, mis hermanos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Miramos, mi hermano, cómo nuestro maestro, mis hermanos,
cómo lo entregaron. Él no mató a nadie. Él vino, mis hermanos, a salvar. Él vino a dar vida. Él vino a hacer muchas cosas, mis hermanos. Pero miramos cuando Él vino, no lo trataron bien. Dice la palabra de Dios que se burlaron de Él. Miramos, mi hermano, dice la palabra de Dios que Pedro lo negó 3 veces, aunque el Señor ya lo sabía, mis hermanos. Pero Él, así aún, nunca se enojó con Pedro. Él nunca se enojó con Pedro. Él no dijo: Pedro, tú ya no me amas, tú me odias. El contrario. Pero ¿saben lo más impactante, mis hermanos? Cuando Pedro se arrepintió, ¿qué hizo Pedro? Por eso la oración tiene poder. Por eso dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque el Dios que servimos no es un Dios cualquiera. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro oró y pidió perdón, el Señor lo perdonó. Aunque haya hecho muchas cosas. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Miramos, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, Él no vino, mis hermanos, a odiar a su pueblo, a sus hijos, sino que Él vino a guiarnos a través de su palabra. Por eso, mis hermanos, cada día nosotros hoy en día necesitamos agarrarnos de Dios. Sabe que hoy en día, mis hermanos, sabe que a veces nosotros, porque no comimos, a veces peleamos, o porque no te ha hecho la comida, hacemos un problema. Pero miramos, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que le hicieron. ¿Por qué le hicieron eso? ¿Por qué Él no hizo nada? ¿Por qué Él no llamó ángeles? ¿Por qué no hizo descender ángeles? ¿Por qué? Porque Él lo amaba a usted, me amaba a mí. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Él quiere que todos vayamos con Él. Él no quiere que pierda ninguno de sus hijos. Por eso vino el Señor. Él no vino porque Él quería. Él no vino porque Él le daba las ganas, sino que Él venía por alguien a rescatar, a liberar, a salvar en la ira venidera. ¿Sabe qué? Podemos pasar muchos momentos difíciles, en enfermedades, en escasez. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, pase lo que pase, sabemos a dónde iremos. ¿Sabe qué? Lo más triste es cuando sabemos dónde hay un cielo, pero no la queremos. ¿Sabe que el Señor nos habla a través de su palabra 2 caminos? Un camino angosto, un camino ancho. Pero la palabra de Dios dice que muchos entrarán por ellas en el camino ancho. En el angosto, mis hermanos, poco entrarán en ese camino. ¿Sabe que cada día, mis hermanos, nosotros, cada día que pasa, nos estamos envejeciendo? Y si Dios nos da vida de 70, 80 años, gloria a Dios. Pero si Dios nos da esa vida, es seguir a Cristo, buscar a Dios, anhelar más de Dios. Porque el sacrificio, lo que Dios hizo, mis hermanos, no es poquito. El sacrificio que Él hizo fue grande para que nosotros fuéramos salvos. Es el sacrificio que hizo Dios. Pero dice en el 26, 57, mis hermanos, dice en el 57, dice: y los que le prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote, a Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todos los concilios buscaban falso testimonio contra Jesús para que entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días
edificarlos. Pero miramos, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesús, aunque a Él le levantaron falsos testimonios, aunque miramos, mis hermanos, pero Él nunca abrió sus labios, Él nunca abrió a maldecirlos, Él nunca, sino que Él dice la palabra de Dios, que Él se quedaba callado. Aún el rey le decía, ¿qué puede decir en contra de ti? ¿Qué puede decir? No te vas a defender. Pero Él sabía lo que hacía, mis hermanos. Pero ¿por qué Él se quedaba callado? Porque Él lo hacía por amor a nosotros, por amor a su pueblo, por amor a su escogido. Por eso, mis hermanos, Dios cuando vino en este mundo, Él dio todo, mostró el gran amor. Por eso dice la palabra de Dios que no hay gran amor que Dios tiene que nosotros tengamos. ¿Sabe que el amor de nosotros tenemos es muy limitado? A veces nosotros amamos a los que nos aman, pero aquellos que nos aborrecen nos cuesta. Pero miramos a nuestro Señor Jesucristo, Él no es excepción de persona. Miramos el gran amor, lo que Él tenía, mis hermanos. Y dice en el 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Miramos, mis hermanos, se burlaban de Él, lo golpearon al Maestro, lo golpearon a nuestro Señor Jesús, pero a pesar de eso, Él nunca dijo nada. ¿Pero por qué Él nunca quiso decir nada? Porque Él se dejó, mis hermanos, porque el propósito de Él, hacer la voluntad del Padre, el propósito de Él es de que nosotros teníamos una vida eterna juntamente con Él. Esa es la voluntad de Dios. Por eso vino en este mundo. Pero cada día, mis hermanos, por eso nosotros, mis hermanos, cada día, porque nosotros cada día necesitamos estar buscando al Señor, necesitamos más del Señor. Cada día nosotros tenemos que entregarnos más al Señor, porque solo Él nos puede ayudar, solo Él nos puede liberar y solo Él nos puede rescatar de la ira venidera, mis hermanos. ¿Sabe que muchos de nosotros temieron cuando hubo una epidemia? Y sabe que esa epidemia no era la primera, ya habían pasado varios. Y muchos se han partido de esta tierra. Muchos partieron de esta tierra, mis hermanos. Pero lamentablemente muchos también partieron de este lugar sin conocer a Cristo. Muchos partieron de este lugar que aún dejaron al Maestro, lo dejaron, mis hermanos, se apartaron de Él. Qué lamentable, porque dice la palabra de Dios que el obrero no es digno de ver para atrás, sino que cada día, dice la palabra de Dios, que tomemos nuestra cruz y que sigamos a Cristo. Que cada día seamos el discípulo de Dios. Hay cosas en nuestra vida como humanos que somos, mis hermanos, cuesta. Pero ¿quién es el que nos puede dar la fuerza? Solo Dios. ¿A quién tenemos que pedirle la fuerza? A Dios, mis hermanos. ¿Qué hacemos cuando nos vamos de un viaje? ¿Qué es lo que hacemos primero? Pedirle que el Señor nos cuide, pedirle que el Señor nos libere de accidentes, pedirle al Señor que no nos suceda cosa mala. Miramos, mis hermanos, ¿por qué lo hacemos eso? Porque sabemos que solo Dios nos puede cubrir, solo Dios nos puede liberar, mis hermanos. Solo Dios nos puede rescatar de la mano de la muerte, de accidentes, de muchas cosas, o de personas que tienen malas intenciones. Dios ya conoce, antes que nosotros pasamos en este lugar, antes que nos llegue esa persona, ya conoce al Señor, ya conoce. Pero dice en el 27:15, mis hermanos, dice, y ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraban el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues en ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?
porque sabía que por envidia la habían entregado. Miramos, mi hermano, cómo nuestro Señor Jesús, a pesar que era rey, había un rey en la tierra, mis hermanos, sabía que a Jesús lo entregaron por envidia. Miramos, mi hermano, todo lo que el Señor le habían hecho, lo golpearon, se burlaron de él, le hicieron de todo, levantaron calumnias, pero a pesar de eso, él nunca maldició, él nunca dijo nada. Él nunca dijo nada, mis hermanos. Pero dice en el 21, mis hermanos, dice en el 21, y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Miramos, mi hermano, había un pueblo que lo recibieron bien, que le pusieron ramas, hojas de ramas, le pusieron mantas. Cuando él pasaba en un burro, mis hermanos, le pusieron de todo. Osana, el hijo de David. Miramos, mis hermanos, cómo lo trataron bien, pero después toda esa multitud se volvieron en contra de nuestro Señor, y toda esa multitud gritaban diciendo que lo crucificaran nuestro Señor Jesucristo. Pero aún nuestro Padre Celestial, Él dio todo. Él dio todo, mis hermanos. A pesar de lo que había pasado, mis hermanos, Él nunca se hizo para atrás. Él nunca dijo: me están pasando esto, me está pasando mal aquí. No, sino que Él sabía, tenía un propósito de seguir adelante. Él tenía un propósito, tenía que ser la voluntad del Padre. Pero miramos, mi hermano, todo lo que Dios sufrió por usted, por mí, en esta tierra. Ahora la pregunta es: después de que Dios ha hecho muchas cosas en nosotros, ¿usted cree que vale la pena dejar al Señor? ¿Usted cree lo que hizo Dios es poquito? ¿Usted cree que lo que Dios le hicieron en esta tierra, mis hermanos, no fue suficiente para tener la salvación? ¿Usted cree, mis hermanos, que hay algo más que no hizo el Señor por nosotros? ¿Y qué es lo que pide el Señor hoy en día a nosotros? ¿Qué pide? Dice la palabra de Dios: oh, el Señor, solo que Él pide es que lo busquemos, que lo adoremos, mi hermanos, que cada día que nosotros tenemos que poner la mirada solamente en Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él dio todo por nosotros en esta tierra. Él dio todo, dejó su trono, dejó todo por usted y por mí en esta tierra, mis hermanos. Él vino en esta tierra y le hicieron todo lo que le dieron la gana a ese pueblo. Pero Él soportó todo. Pero Él lo hizo para que nosotros fuéramos salvos. Él lo hizo para que un día estuviéramos en aquel lugar donde dice Juan 14:1 en adelante, mis hermanos: me iré pues a preparar lugar donde yo esté, vosotros también estaremos allí. Pero miramos, mis hermanos, todo lo que hizo el Señor. ¿Por qué nosotros no podemos hacer nada, mis hermanos? ¿Por qué nosotros no lo valorizamos, lo que Dios hizo por nosotros? ¿Por qué nosotros, mis hermanos, pensamos lo que hizo Dios es muy poquito? Y dice en el 33, ahí mismo, mis hermanos, 27:33, dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentado
le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es el Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, y uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero miramos, mis hermanos, a pesar en el dolor, a pesar que él estaba en la cruz, a pesar que él estaba con dolor, pero miramos, mi hermano, aún se burlaban de él, echándole suerte sobre su ropa. Hoy en día, mis hermanos, el ser humano no puede soportar nada, pero sí dice que ama a Cristo. Miramos al Señor, qué amor tan grande que tenía a nosotros, porque Él soportó todo, al más pequeño y al más grande. Todo lo que hizo el Señor Jesús en esta tierra, mis hermanos. Ahora entendemos por qué Dios dejó todo, mis hermanos. Ahora entendemos por qué Dios vino en esta tierra. Él no vino porque no tenía nada que hacer. No, Él vino, mis hermanos. Él vino en este mundo, en primer lugar, a hablarnos de su palabra, a hablarnos que hay una salvación, a hablarnos que solo Él nos puede salvar, a hablarnos, mis hermanos, que solo Él nos puede guiar un buen camino, mis hermanos. Por eso hoy en día, mis hermanos, si supiéramos nosotros qué día nos vamos a morir, mis hermanos, lo buscaríamos a Dios, no vendríamos aquí a orar, vendríamos cada día a decirle: Señor, perdóname, Señor, lo que hice hoy. Vendríamos con Él a hablar. Pero como no sabemos qué día nos morimos, pero una cosa es, sabemos de que un día sí vamos a morir. Sí sabemos que todo vamos a morir. Pero antes que llegue ese momento y llegue esa hora, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que anhelar de Dios. Dijo el salmista David: mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera. Porque sabemos, mis hermanos, ¿qué dijo la hermana hoy en Romanos 8:28? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni gobernadoras, nada, no hay nada criada que nos podrá separar del amor de Dios. Pase lo que pase en esta tierra, puede haber terremotos, puede haber muchos virus, puede aparecer muchas cosas en esta tierra, pero en la mano de Cristo estamos nosotros. Eso tenemos que estar seguros, de que en la mano de Dios estamos seguros, mis hermanos. Dice en el 27:45, dice, mis hermanos: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: vea si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos se habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad. Pero miramos, mi hermano, dice la palabra de Dios, que el velo se rasgó desde arriba abajo, en señal que hay un camino, mi hermano, que solo Dios pudo ser ese camino para que nosotros entráramos en su reino. Solo Dios. Pero ¿qué hizo Dios, mis hermanos? ¿Qué hizo Dios? Miramos, Dios, mis hermanos, Él vino en este mundo, Él sufrió, Él entregó todo.
Él dio todo por usted, mis hermanos. El propósito de Dios es de que nosotros seamos salvos. Como dice la palabra, que Él fue crucificado, pero Él resucitó al tercer día. Estos cuerpos que nosotros tenemos pueden regresar a la tierra, pero el día que viene el Señor levantará este cuerpo. El día que viene el Señor a sonar de la trompeta, iremos con Él, mis hermanos. Y sabe que la victoria que tenemos hoy en día, mis hermanos, dice en San Juan 19:31, dice San Juan 19:31, dice, mis hermanos, entonces los judíos, por cuando era la preparación de la Pascua, al fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues que el día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas de los primeros y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron la pierna, pero uno de los soldados le abrió el costado una lanza y al instante salió sangre y agua. La palabra de Dios dice, mis hermanos, que esa sangre, lo que Dios pagó que esa sangre que Él, mis hermanos, dio por usted en la cruz del Calvario, y el agua, mi hermano, que nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, miramos todas las obras, lo que Dios hizo por nosotros. Miramos, mis hermanos, dio todo el Señor por nosotros. Y ahora nosotros, que cada día nosotros, mis hermanos, que este sacrificio que hizo el Señor, no lo pongamos en vano. ¿Sabe lo que hizo Dios, mis hermanos? Hizo mucho por nosotros, para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos justificados. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos muertos en delitos de pecados, pero cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos limpió, nos lavó, nos perdonó. El ser humano puede tener muchos pecados. El ser humano puede decir de que nadie me puede perdonar. Pero déjame decirle que hay un Dios que perdona. Que solo hay un Dios que perdona, que Él dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Que solo hay un Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. Un Dios que llevó una corona de espina en su cabeza. Un Dios que dio su cuerpo en la cruz del Calvario. El propósito del Señor para que nosotros todos fuéramos con Él. Ese es el propósito. Por eso nosotros tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos entregando la palabra. Usted va a decir, pero yo no soy predicador. Pero usted, Dios lo ha sacado de muchas cosas. Dios lo ha librado quizás de la muerte. Dios lo ha librado de una enfermedad. Pero todos nosotros tenemos un testimonio. Pero este testimonio le podemos hablar al ser humano que no conoce a Dios, que a través de este testimonio podemos nosotros ganar almas. Porque es la voluntad de Dios que su palabra cada día llega al ser humano, llega al hombre y a la mujer. Que la palabra de Dios que llega a todo el rincón de la tierra. Dice la palabra de Dios, cuando todo haya llegado al rincón de la tierra, mis hermanos, es porque el Señor vendrá. Cuando llega su palabra en todo lado, ¿sabe de qué? Menos pensado viene el Señor a levantar a su pueblo. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida espiritual con Dios? ¿Cree usted que hay alguno en este mundo que ha dado su vida por su hijo, por su hija o por su mujer? Decir, mátame a mí. ¿Habrá una persona que ha hecho eso?
Pero miramos Dios, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por el ser humano. Dice la palabra de Dios, aunque lo golpearon, se burlaban de Él. Profetícenos, ¿quién te golpeó? Pero dice la palabra de Dios que Él se quedaba callado, mis hermanos. Pero lo hizo por un motivo. Es para que usted fuera salvo, para que yo fuera salvo. Esa es la voluntad de Dios, que cada día, mis hermanos, de que nosotros busquemos a Dios, que nosotros anhelemos más de Dios, que nosotros cada día estemos preparados. Por eso dice la palabra de Dios: velad, velad, para que no caéis en tentación. Pero la palabra de Dios, cuando dice velad, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Porque dice la palabra velad. ¿Será que tenemos que estar despiertos las 24 horas? ¿Será que tenemos que estar despiertos toda la noche? ¿Cuál es el propósito de esa palabra? Porque hay muchos que se duermen espiritualmente. Hay muchos se duermen espiritualmente. Por eso dice Dios que cada día que nuestro espíritu esté conectado con Él, estemos velando. Pase lo que pase en esta tierra, pase lo que pase en nuestra vida, pero tenemos que estar conectados juntamente con Él. ¿Sabe que cuando Daniel clamó en ese pozo de los leones, Dios tardó en contestarle? El Señor lo escuchó. Y sabe que lo más hermoso es cuando tenemos una relación con Dios. Sabe que los predicadores religiosos, los predicadores conformistas, ellos dicen que ya no es necesario la oración, ya no es necesario la búsqueda, ya no es necesario esto, ya pagó Cristo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros estemos conectados con Él. La palabra de Dios dice que anhelemos más de Él. La palabra de Dios dice que busquemos de Él. La palabra de Dios dice en Juan 15:5 dice que apartado de Él nada podemos hacer. ¿Quién de nosotros tiene superpoderes de decir a los demonios: váyanse de este lugar? Espíritu de enfermedad, sal de mi cuerpo. ¿Quién tiene esos superpoderes? Quizás puede ganar dinero, ¿verdad?, para que lo contratemos. Pero Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese Dios, ese que servimos. Por eso nosotros, mis hermanos, sigamos adelante, busquemos de Dios. Porque Dios, dice la palabra de Dios, ni aún los ángeles saben la hora que ha de venir el Hijo del Hombre. Hoy en día en esta tierra se escuchan muchas cosas, se escucha ovnis, pase lo que pase, pero nosotros creemos un Dios, creemos un rapto, creemos que un Dios va a venir a levantar a su pueblo y a sus escogidos. Por eso es la palabra de Dios: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Y dice en Mateo 25:13, de las 10 vírgenes, preparados con aceite. ¿Cómo está tu luz? ¿Cómo estás? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva ese fuego que hay en ti. ¿Alguna vez le has preguntado al Señor: ¿cómo está mi luz, Señor? ¿Cómo me ves? ¿Cómo estoy? ¿Estoy alumbrando o estoy apagado? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No entristegáis al Espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que vosotros somos templo, morada del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Cuando no buscamos de Dios,
¿Será feliz el Espíritu Santo? ¿Será que nos entristece?